organizado por el Grupo de Investigación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, GIADES de la sede Quito. Para ello, esta tarde nos acompaña César Iván Álvarez Mendoza, magíster en Sistemas de Gestión Ambiental, PhD en Ingeniería Geográfica, docente de la carrera de Ingeniería Ambiental y coordinador del Grupo de Investigación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, a quien agradecemos por estar con nosotros. Recordamos a los participantes que podrán hacer sus preguntas al finalizar la exposición en el chat que se encuentra a su mano derecha. Doy el paso a César. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la charla del día de hoy que hemos preparado en conjunto con el grupo de investigación con el que trabajamos dentro de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, en el campus sur. ¿Sí? Bueno, voy a empezar a compartirles la pantalla para que podamos ver lo de la charla del día de hoy. ¿Sí? Un ratito. Okay. Bueno, el día de hoy vamos un poco a conversar acerca de un tema que, bueno, personalmente me apasiona mucho, que es la cuestión del uso de los drones, ¿sí? Yo lo tengo más que todo, además de ser un trabajo propiamente de una investigación, es pues también una pasión que la llevo, un hobby como tal, ¿sí? Entonces, bueno, la hemos denominado justamente potencial del uso de drones para la ayuda en la pandemia del COVID-19, ¿sí? Bueno, nosotros, como les mencionamos, un poco un preámbulo rápido, general, trabajamos dentro del grupo de desarrollo, en el desarrollo sustentable IADES, el de la Universidad Politécnica Salesiana en el campus sur. Entonces, bueno, nuestro grupo, más que todo, en las líneas de investigación a las que nos dedicamos son justamente la parte de usar herramientas geoespaciales en primera instancia, donde tenemos algunos artículos ya publicados, ¿sí? Usamos todo también, estamos trabajando con otro compañero en el tema de lo que es inteligencia artificial, pero también en la parte geoespacial, ¿sí? Y pues con una compañera que trabajamos en la parte de biología de la conservación, también viéndole el uso para hacer la sinergia entre las tres ramas en las que nos dedicamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros trabajamos, nos centramos en esos tres temas, pero siempre viendo cómo también se está desarrollando en otras partes del mundo, ¿no? No solamente aquí en el Ecuador, sino también de manera global, para también un poco tomar los ejemplos de los otros lados que son bastante valiosos para nuestro desarrollo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces un poquito es el preámbulo de manera general para que conozcan a lo que se dedica nuestro grupo. Vamos a empezar con lo de la charla, como tal, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar también, pues que quiero comenzar de lo básico, ¿sí? Para las personas que en realidad es la primera vez a quienes les da la curiosidad de saber, bueno, ¿y qué es un dron? Porque a veces también nos dicen, bueno, ahí hay un dron y no sabemos, no identificamos qué es este elemento, ¿no? ¿Sí? Crean o no, todavía hay mucha gente que desconoce qué es este aparatito, ¿sí? Creen que es para otros fines maléficos, digámoslo así, un poco sinceros, ¿sí? Pero tenemos que conocer desde lo más básico que es, ¿no? Sí, bueno, un dron, de manera general, un concepto general, es lo que mencionan ahí, ¿no? Una aeronave sin un piloto humano a bordo. Es decir, una aeronave, ¿sí? Sin que tenga una persona, ¿sí? Un piloto, como menciona ahí, que lo esté piloteando, ¿no? Que lo esté abordando como tal. ¿Sí? Entonces, la palabra dron, bueno, es un concepto general que la mayoría de gente lo conoce. Perdón, la mayoría de gente lo conoce, me refiero a vulgarmente, ¿no? O sea, todos les dicen el dron, o los que conocemos que es un dron, y decimos, bueno, el dron es el aparatito que vuela, saca fotos algunas veces, o está sobre nuestras cabezas, ¿sí? Pero más allá de eso, también tiene otros sinónimos, ¿sí? El sinónimo que más se utiliza en la parte técnica, pues, es el de vehículo aéreo no tripulado, o UAV, ¿sí? Entonces, ese es el sinónimo que tiene el dron en realidad, esta palabrita, ¿sí? Tiene este sinónimo más técnico, o si no, tiene un sinónimo tercero también que es similar, ¿no? Que es el sistema aéreo no tripulado, ¿sí? Que es más enfocándose a lo que tiene como componentes
mecánicos como los componentes electrónicos como tal. De ahí pues también tenemos otro sinónimo que es el de RPAS, ¿sí? O RPAS, netamente, que es un término un poco ya más militar, ¿no? Una terminología militar que en realidad es poco utilizado, ¿sí? Si ustedes escuchan en algún sitio, bueno, vamos a usar un RPAS o un RPAS, ¿sí? Pues se les va a venir a la mente, ¿y qué es eso, no? Sí, pero bueno, a la larga los cuatro son sinónimos, ¿sí? El término más conocido, pues, es el de dron, ¿sí? Todos conocemos por dron, ¿sí? Y es, bueno, viene en este caso del inglés drone strike, ¿sí? Que significa ataque aéreo, ¿sí? Una connotación un poco vulgar, de cierta manera, ¿sí? Pero que de ahí, pues, un nombre un poco general, ¿sí? Pero que de ahí, pues, ha sido tomado este nombre como tal, ¿no? Este dato, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos así, de manera general, que es ya un dron, ¿no? ¿Sí? Para los que no lo conocen, pues también tenemos que conocer que existen algunos tipos de drones, ¿sí? Justamente, primero, aquí tenemos algunas clasificaciones, 4 clasificaciones que hemos traído a colación, ¿sí? Primero por su uso, si es un uso civil, por ejemplo, si es un uso militar, ¿sí? Si le voy a dar dentro del uso civil un uso para agricultura, un uso para construcción, dentro del uso militar un uso a lo mejor para inspección, ¿sí? Entonces, aquí ya también depende cuál es mi finalidad como tal, ¿sí? De ahí tenemos también por su tipo de ala, ¿no? Entonces tenemos aquí básicamente dos. Los multirotores, que son justamente como esta imagen que está aquí en la parte de abajo, no sé, perdón, en la parte de abajo, ¿sí? Justamente tiene varios rotores a los lados, tenemos ahí de 4 rotores, 6 rotores, ¿sí? 8 rotores, ¿sí? O llamados cuadricópteros, hexacópteros y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es que estos en cambio tienen varios rotores, ¿sí? Y pues esa sería la otra clasificación como tal, ¿no? Ahora, aquí también depende también combinar la mezcla, ¿no? Digo, bueno, por su tipo de ala, pero también por el uso que le voy a dar. Puedo combinar los dos en sí, a la larga, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, por el medio en el que se desplazan. Entonces, por el medio en que se desplazan, pues dependerá del medio, ¿no? Sea terrestre, acuático o aéreo. No solamente hay drones aéreos, ¿no? Que son los más conocidos como tal, sino también hay drones acuáticos, ¿sí? Que están desarrollándose bastante, sobre todo para lo que son inspecciones justamente marítimas, ¿no? Saber y conocer qué hay debajo del agua en profundidades, donde a veces es complicado que llegue un buzo, por ejemplo, ¿sí? O para otro tipo de usos como tal, ¿no? Como la batimetría bueno, antes se hacía de otra manera, ¿no? Y también tenemos los drones terrestres que pues más lo usan en lo que son inspecciones, ¿no? Son también como unos pequeños carros a control remoto, ¿sí? Sin embargo, tienen otro uso, ¿no? Y no solamente para diversión en este caso, sino en realidad para el tipo de inspecciones y otros que ya vamos también a ver qué podríamos usar con ellos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tenemos una cuarta clasificación que en cambio también la llamamos por su tipo de control, porque hay algunos que automáticamente son controlados, ¿sí? Otros de una manera semiautomática, ¿sí? Otros de una manera manual, ¿sí? Entonces todo depende aquí cómo lo pueda controlar como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces estas 4 clasificaciones también podemos generalizarlos en base a los tipos de drones que actualmente existen dentro del mercado, ¿no? ¿Ok? Sí, ya. ¿Qué más? Para hablarles también en términos iniciales de introducción a esto del mundo dron, ¿sí? Un poco la evolución que se ha dado, ¿no? Sí, entonces, como vemos, en realidad el término dron últimamente se ha dado mucho a conocer en los últimos años, ¿no? Particularmente yo conozco el término desde el año 2015, inicios del 2015, ¿sí? Cuando justamente vi mi primer dron, digamos, en vivo, ¿sí? Pero en realidad este término, más allá de ser recién conocido, tiene su historia, ¿no? Tiene su historia desde la primera revolución industrial, como vemos en la imagen, ¿sí? Al lado izquierdo. Entonces, claro, justamente los hermanos Montgolfier, ¿sí? En el año de 1783 crean
un globo de aire caliente que no era tripulado, ¿sí? Entonces, este es como decir el inicio de los vehículos aéreos no tripulados, de un objeto aéreo, ¿sí? Que es no tripulado como tal, ¿no? Entonces, esto se da en la primera revolución industrial justamente, ¿no? En el año de 1783. Ya con la llegada de la segunda revolución industrial, más todo lo que conllevaba o conllevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y otras guerras, pues empezó el desarrollo masivo de cierta manera en lo que eran vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Justamente uno de los más conocidos en el año de 1900, ¿sí? El famoso inventor, Nikola Tesla, ¿sí? Crea justamente un dirigible con control wireless, ¿no? Es decir, que no necesitaba en este caso la persona que esté ahí manejándolo como tal, ¿no? Entonces ya empieza este famoso inventor, que muchos lo conocemos, ha inventado algunas cosas, pues a tener otros usos, ¿no? En este caso el de drones, ¿no? Y pues como les digo también de aquí, mucho involucra lo que es el desarrollo de las guerras, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque en realidad esta industria de drones nace de ahí, ¿no? Nace de en cierta manera de saber qué está haciendo mi enemigo, inspeccionar, un poco ver qué está pasando con mi enemigo, ¿no? Para yo también estar preparado. Entonces nace de ahí, ¿no? De ahí pues con la tercera revolución industrial, más o menos hasta el año 2006, 2010, podríamos decirlo, sí, ya empiezan nuevos desarrollos, justamente uno de los más importantes es que la empresa Yamaha crea justamente un helicóptero no tripulado, ¿sí? Para diferentes usos, un helicóptero ya grande, general, y pues de ahí aparece una empresa que actualmente también trabaja en este tema, en muchos de los rangos, llamada Parrot, ¿no? La Parrot justamente en el año 2010 crea un dron netamente para lo que era diversión ocio, ¿no? ¿Sí? Entonces tenía justamente a bordo una cámara, o tiene, mejor dicho, porque aún lo venden, ¿no? En muchas partes del mundo se sabe que aún lo venden, ¿no? De ahí pues también aparecen otras marcas como es Intel, ¿sí? La famosa empresa de todos los procesadores que también crea su drone en el año 2016. Y pues actualmente eso es en el año 2016, en la cuarta revolución industrial, y actualmente pues ahora en la llamada cuarta revolución industrial justamente tenemos al monstruo de DJI, que es el que se encarga pues, de crear todos estos nuevos drones como el Phantom Mavic 2 Pro, ¿sí? Y otros en el sentido. Y entonces vamos viendo que la evolución se ha dado, ¿sí? No es nueva, ¿sí? Sin embargo, el término es de cierta manera nuevo porque está saliendo más a la luz, ¿no? Ahora con esto de la pandemia en la que estamos viviendo. Y justamente ya vamos a ver pues una clasificación de cómo son los usos actuales del mundo drone, ¿no? Bueno, hasta el año 2019, esta es una lámina de más o menos agosto y del 2000, este es de enero del 2019, ¿sí? Aún no está publicada el 2020, ¿no? ¿Sí? De una página que se llama de Industrias de Drones, justamente y cuidado de la salud, ¿sí? Crean o no, esta industria, ya vamos a ver los ejemplos, está siendo de las más millonarias, podremos también decirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, de ahí pues tenemos también aplicaciones como entretenimiento, recreación, todo el mundo cinematográfico entra también dentro de esto, ¿no? Lo que es administración pública, ¿sí? Para lo que es inspecciones, generación de levantamientos fotogramétricos, ¿sí? Generación de información cartográfica entra aquí, ¿no? Sí, y ahí podemos seguir enumerando algunas de las industrias que se han visto beneficiadas, ¿sí? O han también visto una evolución en el uso de estos equipos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, plantas industriales, transportación, ¿sí? Servicios de educación. Bueno, aquí también quiero topar un punto que es un poco también nuevo,
la agricultura se ha venido beneficiando de este tema también de los drones de una manera excepcional, ¿no? Ahora, pues actualmente en el mundo agricultura, en el mundo agrícola, lo que se está usando es para hacer mapeo justamente de diferentes índices espectrales en primera instancia y segundo, pues, para lo que es la fumigación como tal, ¿no? Y bueno, vienen viéndose algunas evoluciones también, ¿no? En lo de la energía y otro tipo de datos, ¿no? Pero vamos bien, muchas de estas industrias nosotros las conocemos y las hemos visto, ¿sí? Pero no nos imaginamos que están usando drones, ¿no? ¿Sí? Sobre todo la primera, la que es asistencia social y cuidado de la salud, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una industria que pues se está viendo bastante beneficiada en el tema, ¿no? Aquí pues les he traído también una lámina donde podemos ver y visualizar las diferentes empresas de servicios, ojo, es de servicios, ¿sí? Que han tenido mayor impacto durante el 2019. Esta lámina sí es de julio del 2019, es la última publicada, donde vemos que esta empresa Zipline, una empresa de entregas, ¿sí? Bueno, más que entregas, ya vamos a ver a qué se dedica, ¿sí? Lo que esta empresa está calificada dentro del rango de cuidado de la salud, porque hace entregas, no entregas, no, sino entregas, por ejemplo, de muestras de sangre, entregas de vacunas, entregas de medicinas en sectores aledaños, en sectores que no tienen accesibilidad. Y ha tenido un crecimiento increíble que ahora vemos que está número 1 dentro de las industrias de drones en servicios, ¿no? De ahí pues vemos otras industrias que han crecido con lo que es mapeo, ¿sí? Mapeo y generación de levantamientos o de planos topográficos, lo que es inspección sobre todo, ¿sí? Y pues también se reparten entre otras industrias a lo que se está dedicando en la entrega, ¿no? Entregas como tal. Entonces, bueno, aquel caso muy conocido que ya se está escuchando en las noticias, ¿sí? El otro día también lo escuché, era el caso de la empresa famosa Amazon, ¿no? Pues Amazon ya está probando justamente las entregas de sus encomiendas con drones, ¿sí? Entonces, pero vemos que ya existen empresas que hacen eso, existen, pero en otros rangos, ¿no? En otro tipo de negocios, ¿no? De otro tipo de mercados como tal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver. Y pues también vemos que aquí, que en realidad la empresa, de aquí del año 2018, la empresa de drones o el mercado de drones del año 2018 al 2024 va prácticamente a crecer, ¿sí? Abismalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de lo que en el 2018 se midió que ha crecido, ha tenido ingresos de 14.1 billones de dólares, ¿sí? Pues al 2024 prácticamente estamos hablando, ¿sí? De más del 100%, ¿no? De crecimiento en este caso, ¿no? Entonces vemos ahí igual un mapa en la parte inferior donde se identifica justamente el crecimiento al 2018 versus el crecimiento al 2024 en los diferentes beneficiar de estos términos, ¿no? ¿Sí? Sudamérica, bueno, todavía ahí, todavía es para nosotros sí es algo nuevo, ¿sí? Tenemos ya usos muy avanzados en algunas partes, sin embargo, otros usos todavía no los hemos visto o todavía no llegamos a conocerlos y es un poquito el limitante que tenemos actualmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual vemos algunas posibilidades para usar un dron, por ejemplo, en construcción, ¿sí? Entonces, bueno, a muchos de nosotros no se nos ocurre más que, bueno, el dron vuela, tiene una cámara y se acabó, ¿no? ¿Sí? Pues, más que la cámara, con ese equipo podemos hacer algunas cosas, ¿no? En el caso de construcción, aquí vemos, ¿no? Podemos hacer lo que son levantamientos de suelo, ¿sí? Inspecciones en este caso, de edificios, proveer material visual al cliente, a veces al cliente también se lo necesita mostrar visualmente cómo está su construcción o cómo ha avanzado, ¿no? Monitorear ciertas actividades en sitio, sí, ver cómo está en este caso, por ejemplo, el material colocado, ¿sí? En todo lo que es seguridad, obviamente también, ¿sí? Y para lo que es mapeo, ¿no? Entonces vemos que tenemos algunas opciones
algunas alternativas, estamos viendo, ¿no? Que para el caso de lo que es la construcción, tenemos algunos usos, ¿no? Como tal. Y justamente es por eso que vamos un poco a hablar y ver los casos que se han dado en algunos países, ¿sí? De cuáles son las oportunidades que tenemos para usar este tipo de equipos frente a la pandemia, ¿no? Entonces, justamente cuáles son las posibilidades, en este caso las oportunidades, del uso de los drones frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿sí? Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos que conocer que todo esto está regulado por un código de conducta humanitario, justamente a cargo de una red de droneros o una red de drones humanitarios, justamente esta UAviators, que se menciona aquí abajo, creada en el 2014, ¿no? Donde dentro de esta normativa, pues, internacional, podamos decirle, o código de conducta, ¿sí? Porque no es una ley en sí, menciona que cuál es la idea de usar un dron para apoyos humanitarios, ¿no? En este caso es para la cuestión, a la condición de emergencia sanitaria, ¿sí? Pero más allá también hay otros usos, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto aquí en el año 2016, ¿sí? Un grupo justamente de droneros nos unimos para tratar de alguna forma, de alguna manera, ¿sí? Ayudar al uso de nuestros equipos dentro de la emergencia del terremoto, ¿no? ¿Sí? Que, bueno, para el país aún le está costando, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros también queríamos ayudar, aportar algo, y pues tuvimos que ver cuál fue la, ¿no? Entonces, eso está justamente en estos códigos de conducta que pues son más que una asociación, es una red de droneros a nivel mundial, ¿no? Entonces, incluidos personas de Ecuador, ¿sí? Personas de Estados Unidos, personas de la China, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí ustedes lo pueden visitar para tal, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a analizar antes de buscar una oportunidad para el uso de este dron, ¿no? O de los drones, ¿no? Entonces, aquí también es importante ver para qué me puede servir, porque mucha gente siempre me ha dicho, bueno, ¿y qué puedo hacer con mi dron? ¿Sabes qué? Me compré un dron, me fui a Estados Unidos y me compré el dron, ¿sí? Lo traje y pagué mis aduanas y está todo ahí en mi casa, pero solo me sirve, no sé para qué más va a ser. Ok, bueno, aquí en este caso, si tú quieres darle un potencial, sea comercial, ¿sí? O sea, en este caso de ayuda humanitaria, como estamos viéndolo, ¿no? Tienes que primero buscar, como en todos los aspectos, ¿no? La necesidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el posible cliente justamente, ¿sí? Como decía, se ha hablado con los posibles beneficiarios para saber cuál es su necesidad actual, ¿sí? Entonces, primero hay que buscar el posible cliente, ¿no? O el posible beneficiario, como dice, ¿no? Entonces, sí o no, ¿no? Entonces, si no se lo ha hecho, pues, bueno, primero hay que buscar esto, ¿no? Buscar cuál puede ser la posible necesidad y encima más de eso, pues, tratar de obtener una retroalimentación del tema, ¿no? Y si no, pues, seguir en como vemos en el flujograma, ¿no? Seguir en el siguiente paso, ¿no? Si ya hay, o ya ha habido soluciones probando otras herramientas, ¿sí? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Entonces, a lo mejor sí, existen soluciones que ya están en el mercado, que son a lo mejor más económicas, más eficientes, pues en este caso tengo que buscar otra alternativa, ¿no? Si el caso que es no, pues ahí tengo que fijarme en cambio no a aspectos un poco ya más de país, ¿no? Por ejemplo, si está escrito el marco legal para el uso de drones, ¿sí? Si hay una política, por ejemplo, de una empresa, de una institución, de una organización en el tema, ¿sí? Con respecto a sus datos como tal, ¿no? Si lo hay, pues, si no lo hay, tengo que primero buscar la clarificación en el tema, ¿no? Saber que en realidad yo el Megadron, por ejemplo, construido de China, ¿no? Donde ya es, digamos, el desarrollo de cargar algunos kilogramos, ¿sí? Pero lo traigo y no tengo el reglamento o la normativa para poder usarlo. O no tengo, por ejemplo, la persona que lo puede usar. O no, peor aún, no tengo el mercado. Entonces ahí pues también viene el conflicto, ¿no? Y si sí, pues ahí sí tengo puede ser una buena idea usar estos equipos, ¿no?
Entonces ahí hay que considerar, como dicen, hacer un proyecto piloto a lo mejor, para buscar los usuarios finales y que ellos nos den la retroalimentación, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay muchos usos en el dron, ¿no? O sea, no solamente es cuestión o es la condición de que el dron tiene la cámara y se acabó. Puede tomar lindas fotos, sino te puede hacer o usar para varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos adaptado justamente del sitio web de Web Robotics, que es una organización que trabaja en conjunto con Waviator, la anterior que les había mostrado, ¿sí? Donde menciona justamente estos puntos para considerar avanzar o no en el tema, ¿sí? Ok, y justamente ya vamos a ver aquí los casos ya prácticos de cómo han usado en la emergencia los drones, ¿no? Entonces aquí, pues en el primer caso tenemos ya los drones para desinfección, que bueno, en realidad comenzaron, les comento, como drones para fumigación, porque eran drones que se usaban en la fumigación de lo que eran campos, ¿no? Campos agrícolas, ¿sí? Entonces, bueno, como hubo esta situación ahora de emergencia, pues le damos un giro. Ahora, tengo mi herramienta de trabajo, ¿sí? Y a lo mejor no puedo usarla actualmente para mirar el campo, o sí, ¿no? Porque sí, ahorita, obviamente, unos colegas justamente mencionaban que sí lo están usando para que se pueda fumigar por el esto de la emergencia mismo, ¿no? Pero bueno, digamos que no, tengo el equipo, ¿sí? O como institución tengo un equipo que hace este tipo de fumigaciones a campos agrícolas. Busquémosle un giro y trabajemos en otro sentido, ¿no? Entonces, ahora los drones lo están usando justamente para eso, para desinfección de lugares, de sitios, ¿no? Entonces, aquí les traigo algunos datos interesantes de otros países. Por ejemplo, en China han usado básicamente 2.600 drones, ¿sí? Para fumigar o desinfectar, mejor dicho, más o menos 902 millones metros cuadrados en 20 provincias en China, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos que han usado varios drones para buscar ese objetivo, ¿no? ¿Sí? De ahí, por ejemplo, también otro caso bastante interesante que se da es en la India, ¿no? En las zonas remotas de Delhi, ciudad, ¿sí? Hay un dron llamado, o unos drones, mejor dicho, llamados Corona Combat Drones, tiene un nombre un poquito peculiar, ¿sí? Justamente para el coronavirus, ¿sí? Han beneficiado más o menos a 1.2 millones de personas, ¿sí? Desinfectando sus sitios, ¿no? Zonas remotas, zonas de difícil acceso, zonas inseguras, ¿sí? Que pues se han visto beneficiadas de este caso, ¿no? Igual en la misma India, pues ya hay drones, como menciona, con capacidad de 16 litros, de llevar 16 litros de desinfectante, y esto pues regarlo en 30 minutos entre 4 a 7 millas, ¿no? ¿Sí? Entonces también hay, ¿no? Bueno, esto hablando con drones personalizados, ¿no? Los que conocen igual el dron que les voy a mencionar, el de DJI Agras MG1, ¿sí? Que se usa para agricultura, pues actualmente lo están usando para desinfección, ¿no? En España, pues el servicio militar, ¿sí? El ejército, lo está utilizando justamente para eso, ¿sí? Ahora, aquí viene también una interrogante, ¿no? O un, mejor dicho, un punto un poco que está todavía en blanco, ¿sí? ¿Es eficiente usar un dron? ¿Sí? No lo es, pues se ha visto, ¿no? No hay un estudio concreto que te diga, sí, úsalo porque te va a dar más eficiencia que usar, por ejemplo, personas que estén llevando la bomba y pues desinfectando las calles, ¿sí? Sin embargo, también, vamos por el otro lado. En el caso de Delhi que veíamos, ¿no? Donde tengo zonas inaccesibles, zonas inseguras, donde no puedo ingresar con personal, ¿no? ¿Sí? Puedo evitar de cierta manera que también el personal se contagie, ¿sí? Enviar un vehículo aéreo tripulado que pueda hacer la desinfección, pues es mejor que no tener nada, ¿no? Que no hacer nada, ¿sí? Entonces, por ese lado también es la interrogante, ¿no? La disyuntiva entre uso o no uso, ¿ok? Entonces, claro, todavía no se ha probado, pero como les digo, hay zonas que en realidad no tienen acceso, ¿no? Un poquito aquí, la técnica que veía es que no tienen que volarse tan alto, ¿no? Por el hecho de que, claro, si no voy a esparcir prácticamente la cabeza de alguna persona, ¿sí? Tengo que tratar de volarlo bajo a un nivel medio, ¿sí? Prácticamente como recorriendo la calle, ¿sí?
esparciendo eso, ¿no? Y eso es justamente lo que está haciendo este tipo de drones de una empresa en India, estos llamados Corona Combat Drones, ¿no? Están volando justamente a una altura media, prácticamente recorriendo las calles, ¿no? ¿Ok? De ahí también pues tenemos este aparatito bastante peculiar, ¿sí? Justamente para desinfección, ¿no? En cambio este es un llamado drone para interiores, ¿sí? ¿Sí? Este dron, el Airtos 120 US, ¿sí? De la empresa Digital Aeroluz, en cambio lo que hace es desinfectar emitiendo rayos ultravioleta, ¿no? Más o menos con una longitud de onda de 265 nanómetros, ¿sí? Y pues la idea, esto es reciente igual, no tiene ni un mes, ¿sí? De haber salido. La idea es que este desinfecte 1000 pies cúbicos cada 10 minutos, es decir, una habitación de a lo mejor un hospital en 10 minutos, ¿no? Desinfectarlo, ¿no? Ahora, igual aquí viene la disyuntiva. ¿Sirve o no sirve? ¿Sí? Como son cosas muy nuevas, pues todavía tiene, pero de lo que han hecho las pruebas para sacarlo a mercado, mencionan que sí. Ahora, que sea efectivo, habrá que verlo, habrá que probarlo, ¿no? ¿Sí? De ahí pues aquí lo que es entregas médicas, justamente aquí pueden ver el video, ¿no? Esta empresa Zipline, que es la primera que está actualmente en lo que es servicio de drones, ¿sí? Lo que hace es justamente entregar vacunas, medicinas e implementos en zonas remotas. Como vemos, prácticamente lo que hace es dentro del avión, tripulado, ¿sí? Del ala fija en este caso, colocamos el paquete, ¿sí? Todo obviamente con su respectiva seguridad para que no se caiga, y sale el vuelo, llega mediante un tipo paracaídas, pues baja en este caso la carga para que sea en este caso recogido por la persona, ¿no? Ahora, este tipo de drones ya existía, no es nuevo, ¿sí? Ya tiene también su par de años, y sobre todo en las zonas remotas en África, ¿no? Ahí trabajaba esta empresa Zipline, porque claro, se veía que no podía o no había accesibilidad a ciertos lugares, ¿no? Entonces, enviar un dron que te llegue en 10 minutos la carga, pues genial, ¿sí? Más aún si se trata de salvar una vida, ¿no? De enviarle a lo mejor una vacuna, enviarle medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente aquí está este traje, ¿no? Para que lo vean, ¿sí? Ahí está el dron, ¿sí? Y en el centro está uno de sus centros de acción como tal, ¿no? Esto es en África, de Mujanga, perdón, ¿sí? Más o menos el radio de acción desde el centro logístico es de 85 kilómetros, ¿sí? Desde este centro de operaciones de alcance, ¿no? Entonces puede llegar a cargar prácticamente unos 75 kilogramos, ¿sí? Puede trabajar en condiciones adversas de lluvia o sol, ¿sí? Y bueno, para el coronavirus actualmente ya se ha aprobado, justo el día de ayer acabé de leer, ahí está el link si quieren, si gustan. Se acaba de aprobar 2 rutas, ¿sí? Por la FAA, que es la Agencia Aeronáutica en los Estados Unidos, ¿sí? Para hacer la entrega de equipo de protección médico, ¿no? ¿Sí? De todo lo que es mascarillas, guantes, etcétera, etcétera. Sí, y justamente esta empresa, perdón, de salud, que tiene hospitales, llamada Novant Health, ¿sí? En el norte en Carolina del Norte, es la pionera en hacer eso, ¿no? Porque claro, es un poco también aquí ver la normativa, como les dije, en el caso de Estados más rígida que en el caso, por ejemplo, de nuestros países en Sudamérica, ¿no? ¿Sí? Entonces, y claro, sacar una ruta prácticamente de recorrido, pues es complicado. Pero esta empresa Zipline ya lo ha logrado en conjunto con esta empresa médica, aprovechando obviamente la situación de emergencia y viendo que se puede, de cierta manera, aportar en algo, ¿no? Entonces, claro, en este centro de entregas, pues lo que básicamente es enviar, como les digo, este tipo de material, ¿no? Pues ahí vemos justamente al policía recibiendo en una zona exclusiva donde va a caer, ¿no? Donde va a caer en este caso el paquete, ¿no? Y otro servicio que también se ha venido popularizando en China, sobre todo aquí vemos, ¿no? Es lo que es entrega de comidas y otros productos, ¿no? Si bien es cierto, Amazon ya lo está probando, UPS también, ¿sí? UPS me refiero a la empresa que hace las entregas, ¿no? Ya hay una empresa en China, ¿sí? Justamente de e-commerce, JD se llama, que ha hecho esto, ¿no? Ya ha desarrollado corredores
para hacer justamente pruebas de vuelo, ¿no? Entonces, bueno, para los que no entienden qué es esto del corredor, básicamente es la ruta por donde va a ir el dron, ¿no? Sí, porque tenemos que pensar que a la larga podemos tener o llegar a tener varios drones, ¿sí? Miles, cientos y miles de drones, así como los aviones, varias rutas establecidas los corredores para que no existan accidentes, ¿no? Ya sea justamente, y han habido vuelos, y la prueba más o menos es que en 10 minutos recorre un vuelo de 2 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Llevando la carga y haciendo la entrega. La entrega igual básicamente estaban probándola, hacerla como la empresa Zipline, es decir, con este tipo de paracaídas, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, aquí vienen otros sistemas, ¿no? Como los sistemas de georreferenciación que tienen que ser bastante precisos para que lleguen ahí, ¿sí? Tener un GPS de precisión prácticamente también en el dron como tal, ¿no? ¿Sí? De ahí, pues, otro uso que también se le está dando es este de medición de temperatura, aunque aquí les comento un poco, no es tan preciso como parece, ¿no? ¿Sí? Porque ahí conversaba con un colega que vende los drones, que pues actualmente está que vende como pan caliente este tipo de drones, el Mavic 2 Enterprise, ¿sí? Que tiene una cámara térmica, ¿sí? Por el hecho de que se piensa que este me va a ayudar a medir la temperatura y de cierta manera saber o tener la tendencia de quién puede tener la enfermedad, ¿no? Sin embargo, pues les doy ahí una mala noticia, ¿sí? Para hacer eso, pues para saber más con cierta precisión, me refiero a más o menos 0.5 grados centígrados, pues debo estar por lo menos a 2 metros de distancia de este caso del objeto, ¿no? En este caso del ser humano, ¿no? ¿Sí? Y otro punto es que yo necesito también que no estar en zonas abiertas, es decir, no estar, por ejemplo, en una zona donde me esté llegando directamente el sol, porque a la larga eso también hace que los objetos que estén al lado, pues irradien energía, ¿no? Entonces ahí ya tengo también un problema que puede hacer que mi cámara capte otra cosa, así como tal, ¿no? Entonces, bueno, una de las empresas que estaba probando justamente era esta de Corona Combat Drone, que habíamos visto hace un rato en la India, y claro, las cámaras FLIR, que de cierta manera son las más utilizadas para este tipo de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué se necesita? Pues medición y detección de altas temperaturas. Ojo, un dron o una cámara térmica no detecta quién tiene coronavirus y quién no, ¿sí? Porque me había encontrado con una situación así que, bueno, en realidad no es así. Lo que puede detectar es una alta temperatura, eso sí. Pero el problema está, como les digo, en que necesito menor distancia, ¿sí? Al objeto, ¿sí? Requiere una calibración como tal para saber cómo está esto, ¿no? Como tal, ¿no? Y pues aún no se tiene una prueba de su efectividad al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la mitad que están usando justamente un dron, pero no volándolo como tal, no tiene las hélices, como verán. Si no lo están usando ahí puesto, en el puesto de control, en este caso es de una estación de policía en los Estados Unidos, ¿sí? Están midiendo la temperatura con el dron por el hecho de que se habían agotado los escáneres térmicos, justamente, para hacer este tipo de mediciones. Entonces, bueno, se preguntaron, ¿y qué tiene? Tengo este dron con esta cámara. Listo. Entonces, en este caso ya está calibrado y pues puede obtener el dato, ¿no? Pero como vemos, no es que está volando, ¿no? Como tal, ¿sí? Y bueno, hay otros usos que ya de manera general podemos, o muchos los conocen, ¿no? Pero para otro tipo, ¿no? Como es construcción de edificaciones urgentes, mapeo, fotogrametría, ¿sí? Planificación en agricultura, como les mencioné, todo lo que es fumigación, todo lo que es cálculo de índices espectrales, ¿sí? Un caso un poco peculiar, este anuncio mediante perifoneo, ¿no? Justamente este droncito que vemos aquí abajo, que es el Mavic 2 Dual Enterprise, ¿sí? Tiene este accesorio que es justamente como un parlante, ¿no? Para poder perifonear. Entonces, tú perifoneas desde el control y puedes decirle a la gente, por ejemplo, que se aleje, ¿no? Cuando está muy cerca, ¿sí? O que por favor, estamos en la hora del toque de queda, por favor, regrese a su casa, ¿sí? Entonces, claro, la gente al ver un aparato de esto se asusta, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, claro, ahí justamente sirve para otro tipo como inspecciones también, ¿no? Inspección de infraestructura eléctrica y telecomunicación, que todo esté correcto. Transmisión de video en vivo también, algo que se está ocupando mucho es lo de la inteligencia artificial aquí, ¿sí? Porque así como ya tenemos cámaras que hacen reconocimiento facial, también podemos tener cámaras, o mejor dicho, el software
que obtiene la transmisión de video de la cámara para que haga el reconocimiento facial, o para que haga en este caso el reconocimiento de distancia, ¿no? Haga la medición de distancia y sumado, por ejemplo, un perifoneo, algo un poco ya más extravagante, ¿no? Decir, bueno, está muy cerca, por favor, aléjese, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, para patrullaje y cumplimiento de la cuarentena, como les dije, evaluación de campamentos para personas sin hogar, que se han usado también, construcción de infraestructura urgente también como tal, ¿no? Entonces, un poco para acabarles como conclusión, ¿sí? De manera global, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que el dron es una herramienta que permitirá la resiliencia a muchos gobiernos e industrias durante la pandemia. Sabemos que actualmente muchas industrias están cerrando, muchos gobiernos están quebrando, ¿sí? Pero a más de ver eso, pues hay que verlo a futuro, ¿no? ¿Qué podemos usar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cuál puede ser nuestra forma de resiliencia en este caso, ¿no? Como tal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que me pasé unos minutitos, pero eso sería lo que quería compartirles en la tarde de hoy, un poco para que conozcamos los usos, ¿sí? Eh, en qué se está aplicando, ¿sí? Y bueno, de manera general aquí en el Ecuador, para darles también un preámbulo, lo que se ocupa más que todo es para lo que es mapeo, ¿sí? Inspección, fotografía, eh, hacer videos, la parte cinematográfica, ¿sí? Y todo lo que es fumigación también ocupa otro rango, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería compartirles en la tarde de hoy, ¿sí? Lili. Muy bien, después de esta interesante e importante intervención, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Claro. Leonardo S. pregunta, ¿cuál es la actual regulación de drones por parte de la Fuerza Aérea del país? Bueno, esta es una buena pregunta de Leo. En realidad, la actual y única, ¿no? ¿Sí? Es de la DAC, justamente de la Dirección de Aviación Civil, en la cual, bueno, solamente regula ciertos aspectos, como es la altura de vuelo máxima, ¿sí? Lo que es la distancia a aeropuertos, vuelo a distancia a aeropuertos, lo que es seguro de daños contra terceros, y otros aspectos muy generales. En realidad, el tema drones en legislación aquí en el Ecuador todavía es muy flaco, es muy pequeño, ¿sí? Todavía no hay un desarrollo total porque, como vemos, hay varias aplicaciones y sobre todo, pues sí debería tratar de hacerse por lo menos o tener una licencia o una forma de licenciamiento de pilotaje, ¿no? Como tienen en otros países, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Samuel Granillo pregunta, ¿adquirir una cantidad de drones para uso humanitario no es costoso para la economía que maneja el país? Más o menos el ejemplo, ¿no? Porque digamos que hay un incendio forestal. Tú necesitas un helicóptero que vaya, recoja agua. Entonces, el costo de un helicóptero, comparado con unos 10 drones, pues en realidad creo que a la larga el dron sale beneficiado, ¿no? Entonces, es poco por ahí el ejemplo como tal, ¿no? No se te escucha, Lili, disculpa. Perdón. Por otra parte, Valeria Soto pregunta, ¿necesariamente deben ser drones diseñados para Sí. una actividad específica o hay la posibilidad de acoplar un dron normal para que desempeñe otras actividades? Eh, es que tú puedes ver la posibilidad, sí, es que depende también aquí un poco la economía personal o en este caso de la industria, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú compras un dron, se ha probado, ¿no? Un Mavic, que son estos drones que son comerciales, ¿no? Y acoplas hasta cierto nivel de carga para llevar, pues puedes hacerlo. He visto colegas que ponen la publicidad tipo banner dentro de esos drones, ¿no? Entonces, no es que es un poco limitado eso. Claro que si necesitas a lo mejor más carga u otras aplicaciones, sí, se debería buscar hacer un dron propio en ese caso. No se te escucha otra vez, Lili, Ay, disculpe. perdón, es Sí, automático. Los sistemas sí. operativos del dron se pueden actualizar si alguien hace algún diseño adicional o mejora
¿O necesariamente tengo que adquirir otro dron? Sí se puede actualizar, ¿sí? En el caso de los drones comerciales es un poco más difícil, ¿no? Por el hecho de que este dron es prácticamente comprar y usarlo. En el caso de los drones que ya se construyen, se diseñan, pues en cambio yo le puedo acoplar las herramientas que requiero, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces puedo actualizar, en este caso, como yo lo necesite. Muy bien. Paul Játiva pregunta, ¿en el país se puede adquirir las licencias o certificados de piloto de dron? ¿Requisitos de horas de vuelo mínimo? Por el momento no, como la normativa actual que les mencioné hace un instante no dice propiamente eso, no hay este dato como tal. Lo que yo siempre les recomiendo, pues si les interesa más un poquito aprender y estar certificados, traten de obtener una licencia del exterior, ¿no? Y ahora actualmente hay cursos online en ese tema para obtener licencias tanto en Estados Unidos o en España, que digamos sería lo más próximo para nosotros, sí, que sigues un curso online y pues tienes que hacer las pruebas presenciales de unos días, ¿no? Entonces ahí podrías también tener de cierta manera una certificación. Muy bien. Diego Rossi, por otra parte, pregunta, ¿los drones hasta ahora son manejados por humanos o ya es posible darles una ruta computarizada? Tú puedes darle una ruta computarizada, como mencionas, ¿no? Ahorita actualmente tienes hasta aplicaciones que puedes, por ejemplo, para fotogrametría que hemos usado bastante, ¿sí? Tú le puedes dar la ruta para que, o el plan de vuelo que conocemos nosotros, para que decirle, quiero esta área que tomes. Solamente pones clic, armas el plan y se va. Solo lo ves al dron que esté correctamente volando sin ninguna novedad y prácticamente él regresa a su sitio. No tienes que hacer más que digamos. Muy bien. César Yesumineva pregunta, ¿cuál es el mejor dron y la mejor cámara para hacer fotogrametría multiespectral? Bueno, el mejor dron aquí depende mucho lo que quieras tú usarlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tengo mucha experiencia en el tema drones y recién estoy comenzando, pues a lo mejor un dron comercial como lo de la marca DJI, el nuevo Phantom 4 para agricultura, te puede servir para la parte multiespectral, ¿no? Sí, y si pues tienes un poco más de experiencia en el ámbito de la parte multiespectral, a lo mejor comprar una cámara para acoplar en algún dron como una cámara Parrot Sequoia, ¿sí? O una cámara, en este caso, Red Edge, te puede ayudar, ¿sí? Muy bien. Robinson Llerena nos dice, felicitaciones Iván. ¿Qué nos puedes decir de los enjambres de drones y su uso? Bueno, el otro día justamente estaba viendo que para esto de los enjambres, ¿no? Le daban el uso, no, bueno, la mayoría creo que deben haberlo visto que durante fin de año en China justamente le daban el uso del enjambre de drones para cambiar en vez de que se vean los fuegos artificiales como tal, ¿no? ¿Sí? Recientemente igual vi que hay usos como por ejemplo para esto de apagar incendios en un edificio, ¿no? Varios drones, ¿sí? Que suben y bajan en este caso con la manguera, con dos, tres mangueras, ¿sí? Y ya pues ya no expones en este caso a la gente, no expones al bombero que esté subiendo, bajando, así, exponiéndose como tal, ¿no? Se puede hacer varios usos, como vemos. Muchas gracias César por responder todas las preguntas y por compartir con nosotros esta tarde de conocimiento. Del mismo modo agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron. Finalmente les invitamos a que nos acompañen el día de mañana con el webinar Competitividad e Industria. Muchas gracias. Listo, muchas gracias con todos y espero que pues les haya gustado el webinar del día de hoy.